Muchas empresas han tratado de entrar al mercado de las videoconsolas. No todas logran establecerse. Algunas fracasan de manera que son olvidadas por nosotros los consumidores, dando paso así a nuevos artilugios de sobremesa. Hace poco, la PlayStation cumplió sus 20 años, dándonos las mejores experiencias de nuestra juventud. Si pasaste junto a Sony todos estos años, o si cambiaste de consola, no hay que negar que Sony y su PlayStation cambiaron por completo la industria de los videojuegos, entregando siempre lo mejor de ellos y, como respuesta, brindándonos historias de carácter, juegos increíbles que ya se encuentran en la memoria de muchos y que seguro recuerdan con mucho cariño. Bueno o malo, se puede decir cualquier cosa de esta consola, pero en este video conmemoraremos sus 20 primaveras dando un recorrido a su aventura. Esto es, la historia de PlayStation. En una época donde Nintendo gobernaba el mercado de los videojuegos, la Super Nintendo contaba con un chip DSP, desarrollado por Sony para reproducir las excelentes melodías de los juegos. Esto hizo que Sony y Nintendo comenzaran un acuerdo para desarrollar una lectora de CDs para la SNES y poder así acabar con los restos de su moribunda competencia. Poco tiempo después, gracias a la piratería y al ver el gran fracaso de las consolas que contaban con un lector de CDs, la gran N dio un paso atrás cancelando dicho acuerdo, por lo que Sony decidió continuar con el proyecto por su cuenta y así, el 3 de diciembre de 1994, llegó a Japón la consola que sería el ganador indiscutible de la quinta generación de consolas, la PlayStation. Así fue como Sony entró a este difícil mercado, donde no hay compasión entre los consumidores. Sega, por su parte, ofrecía su Sega Saturn, que tenía características similares a la consola de Sony, mientras que Nintendo seguía desarrollando su próxima consola. PlayStation atrajo la atención de los jugadores más experimentados gracias a su diseño y calidad, su variedad de juegos, excelentes gráficos y sin mencionar la ergonomía de su extraordinario mando, convirtiéndola en la favorita de muchos. Tanto así que, 6 meses después, logró vender 1 millón de unidades en el mercado nipón, y posteriormente, el mes de septiembre de 1995, llegaría a América y a Europa. Un año después, en 1996, ya era un verdadero monstruo. Gracias a títulos como Tekken 2, Sony logró llegar a las 9 millones de consolas vendidas. PlayStation se instaló como un gigante de la industria. Ya contaba con el mejor catálogo en juegos. Títulos como Castlevania, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Parappa the Rapper llegaron para brindarnos horas de entretenimiento. Pero en 1998 trajo consigo el DualShock, el mando analógico para la consola. Y con él llegaron títulos con soporte para este mando, teniendo un control más preciso y dinámico con la función de vibración, convirtiéndolo como el mando estándar de PlayStation. Ya en 1999 tenía en su haber 50 millones de consolas vendidas. Sony no quería soltar su gran rebanada de pastel en este mercado y así anunciaron el futuro de la marca, la PlayStation 2, que llegaría un año después, pero no vendría sola. La compañía japonesa también trajo una nueva versión de su vieja consola, la PS1, consola que aprovechaba la tecnología de esa época y se convertiría en la favorita de muchos gracias a su diminuto tamaño y a su aditamento de la pantalla LCD. Podría convertirse en una consola portátil. Y por su parte, la PlayStation 2 desaparecía de los anaqueles. Fue un verdadero fenómeno en ventas, logrando casi vender el 1 millón de consolas en menos de una semana. Ahora solo quedaba seguir con su vasto catálogo de títulos. Y lo lograron. Tal vez no fue la consola más poderosa de la sexta generación, pero sí la que contaba con más juegos. Y ahora darían paso a un nuevo terreno para su consola de sobremesa, la experiencia online, gracias a su adaptador de red. Los usuarios de una PlayStation podrían conectarse y poder jugar con otras personas en cualquier parte del mundo. En el 2004, Sony mantenía un balance entre sus consolas. No se olvidó de su PlayStation 2 y trabajaba para su futura nueva consola portátil, mejor conocida como PSP. Así introdujo este año una versión Slim de la PlayStation 2, consola que, como era de esperarse,
se vendió como pan caliente. Ya en 2005, la PSP llegó a los anaqueles, dándole a Sony el control de ambos mercados en los videojuegos, ya que su nueva portátil era superior a cualquiera en el mercado. Sus gráficos eran majestuosos y claro, contaba con un reproductor de música, un extra que fue determinante para muchos a la hora de comprar una portátil. Todo iba bien para Sony, las ventas aumentaban cada vez más, estaban coronados como los jefes ante toda consola. ¿Qué podría salir mal si continúan en un mercado que ya tenían controlado? A punto de terminar el 2006, llegó la poderosísima nueva consola de Sony, la PlayStation 3, siendo una completa bestia en cuanto a la tecnología que llevaba dentro. Es y será siendo el gigante de la séptima generación en cuanto al apartado gráfico. Pero ya conocemos la historia a partir de aquí. Nintendo y Microsoft mejoraron muchísimo sus consolas en esta generación, dando una competencia más cerrada y, para muchos, se logró por fin terminar con un reinado de más de 10 años de superioridad y llegó la paz para nosotros los consumidores. Ahora contamos con la PlayStation 4, que empezó espléndidamente tomando ventaja de su rival más cercano, la Xbox One, gracias a la toma de malas decisiones por parte de Microsoft. El futuro de la industria es muy incierto. Actualmente la guerra de consolas está más fuerte que nunca, lo cual es perfecto para nosotros. Entre más competencia, mejores precios para los jugadores. No importa de qué lado estés, siempre habrá un espacio en ti para la PlayStation, una consola que se fortalece con los años, una pionera en la industria que introdujo a muchos, como a mí, a este universo tan extenso de los juegos de video. Si puedes, te agradecería que compartieras el video y dejaras un pulgar arriba. Si te gustaría ver videos similares, no olvides pasar por mi canal. Podrás encontrar material que te podría interesar. Espero tengas un buen fin de semana y recuerda, vive en estado Play.